Hola, mi nombre es Milena Cortés. Les quiero compartir la propuesta de capacitación que está dirigida a la comunidad de Vista Hermosa y tiene como propósito poder ampliar su comprensión sobre las afectaciones que han padecido en el marco del conflicto armado y que reconozcan cuáles son esas herramientas con las que cuenta el Estado para restituir sus derechos. El conflicto armado en Colombia históricamente en nuestro territorio pues se ha construido a base de conflicto armado desde la conquista y la colonización cuando los españoles se apoderaron de nuestro territorio por la fuerza, tanto militar como culturalmente, provocando la desaparición de casi todos los indígenas y sus expresiones culturales. Luego viene la independencia en 1810, donde se logra a través de armas y violencia, y luego con la conformación de la República se vivieron numerosos y sangrientos conflictos regionales como la Revolución de los Comuneros, la Batalla de Ayacucho, la Batalla de Boyacá, entre otras. Para el siglo XX, Colombia entró a la Guerra de los Mil Días y en la década de 1950 se revivieron los conflictos y la violencia con los enfrentamientos entre los partidos tradicionales, liberales y conservadores, y luego vino la conformación del Frente Nacional y se le llamó así al acuerdo por el cual los partidos tradicionales se repartieron el poder de forma equitativa durante un lapso de 16 años, dejando por fuera la participación política de cualquier otro. Y creyendo que era la solución, se volvió un problema, ya que comienzan a surgir grupos armados que vieron en la fuerza de las armas la única posibilidad de alcanzar el poder. Las causas del conflicto armado en Colombia se centran en la corrupción política, pobreza, el analfabetismo, el abandono estatal, en las deficiencias de todo tipo en los núcleos familiares y la decadencia de los valores sociales, morales y éticos. Dicho conflicto ha generado como resultado muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazamiento forzado, por lo que nos han considerado como uno de los países más violentos del mundo. En cuanto a normatividad para la atención y reparación integral a víctimas, encontramos la Ley 1448 de 2011, que hace reconocimiento de la existencia de las víctimas del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidos a partir de 1985, ya que el Estado colombiano como garante de derechos debe reparar a las víctimas por los daños causados. Aquí podemos encontrar unas generalidades como tal de la ley 1448, desde sus derechos, principios, las medidas de reparación integral y los hechos victimizantes que dicha norma reconoce. Para la ruta de atención psicosocial, el objetivo de esta es facilitar la atención y orientación de las víctimas en el conflicto armado. Se trabaja, pues, digámoslo que como en tres grupos, que es el individual, el familiar y comunitario, y explica de cómo se puede acceder a esta atención psicosocial mediante los diferentes programas que se manejan. Para la ruta de atención en salud integral, los responsables de estas rutas, de esta ruta son las entidades promotoras de salud, las EPS y las IPS. De aquí parte la prestación como tal del servicio y pues se dividen en ciertos procesos en donde las víctimas pues van a tener acceso a ella pues para recibir tratamiento en cada una de sus pues de las fases, ¿no? De procedimientos, prevenciones, rehabilitaciones, pues de acuerdo al diagnóstico pues que ellos le generen, ¿no? Para las medidas de reparación integral en la ley de víctimas, encontramos que está la restitución, que es restituir condiciones y derechos previos a que ocurrieran el hecho victimizante, como por ejemplo las tierras, por medio de programas como el subsidio de vivienda. En la rehabilitación están las acciones de carácter integral para el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. En la satisfacción encontramos que se puede lograr la reparación de las víctimas, la dignidad, difusión de la verdad, actos públicos y conmemoraciones y reparaciones simbólicas.
En la indemnización está la compensación económica de acuerdo a los hechos victimizantes sufridos. En la garantía de no repetición están las estrategias encaminadas a evitar la revictimización de los individuos y llegar al fin del conflicto armado. Y en las medidas de asistencia y prevención encontramos atención y ayuda humanitaria de forma integral a las víctimas del conflicto armado y programas de reparación económica y social para el restablecimiento de los derechos. Bueno, los retos para la construcción de paz, pues hay bastantes. Digamos que en este caso, pues me enfocaré en estos tres. El futuro de los desmovilizados, pues a pesar de los esfuerzos realizados por la Agencia Colombiana de Reincorporación, existe a día de hoy una desconexión entre las aspiraciones que tienen los desmovilizados y los programas y recursos a disposición del gobierno para la reintegración. Por un lado, abundan las propuestas de proyectos productivos por parte de los desmovilizados en temas relacionados con la agricultura, el ecoturismo, la carpintería, la producción de prótesis para los afectados por las consecuencias de la guerra, entre otros, y por otro, los recursos económicos para llevarlos a cabo escasean. Entonces, mientras la preocupación sobre el futuro de la integración sigue latente entre los desmovilizados, los días van pasando en los campamentos, las casas que se construyeron de modo provisional se van afianzando en el terreno con arreglos y cuidados. Aquellos hombres y mujeres que pasaban sus días de manera itinerante entre las montañas y las selvas con fusil en mano, ahora luchan contra el paso del tiempo y la incerteza de lo que les deparará el futuro. La violencia cesa pero no desaparece del país. En una situación de posconflicto como la que se está viviendo en Colombia, el Estado debe hacer lo posible por recuperar el control de los territorios dejados por las FARC y asegurar la situación de seguridad en las zonas. Sin embargo, el caso de Colombia es particularmente complejo. Por un lado, el Estado sigue sin tener la capacidad suficiente para llegar al conjunto de territorios y por el otro, el ejército y la policía ha sido un actor más del conflicto y de numerosas comunidades en es poca la confianza que se les tiene a las Fuerzas Armadas. Por último, Colombia firmó un proceso de paz con las FARC, pero aún tiene pendiente asegurar el futuro de las negociaciones con el ELN, mientras que tiene una guerra declarada a grupos de crimen organizado que ven en la retirada de las FARC una oportunidad para ejercer el control en los territorios ligados con las rutas de tráfico ilícito del país. La politización de la implementación. Según un informe reciente del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, OIAP, tan solo se ha conseguido avanzar en un 5% del punto sobre la reforma rural, un 19% del punto sobre la participación política, un 6% en el capítulo de las drogas ilícitas y un 9.2% en el de víctimas. La capacidad institucional, la falta de coordinación en ciertas ocasiones y la falta de recursos podrían explicar en algunas ocasiones estos retrasos. Sin embargo, la politización en la implementación del acuerdo ha sido una clara constante desde el inicio de la implementación. De esta manera, así, em, esta capacitación pues tiene igual también como fin buscar orígenes eh, de todo el conflicto, cómo lo han vivido la población de Vistahermosa, pues como comunidad que ha sido víctima, y pues mirar todos los recursos con los que cuenta el Estado para que se les restituyan sus derechos y ver a futuro qué podemos esperar de, de, esta, de este conflicto que pues aún nos tiene en vilo porque pues es bien sabido, han pasado muchas cosas con el acuerdo de paz y todos sus actores. Entonces es tener una idea clara de cómo podemos hacer uso de estas herramientas y cómo podemos aportar para que pues esto tenga un desarrollo y un final pues positivo para todos, ¿no?
Entonces, agradeciendo la atención, muchísimas gracias.